Estamos de vuelta en ADN Hoy. Vamos a entrar ahora a uno de los temas que destacamos en titulares, la pérdida de empleos en el rubro de las trabajadoras de casa particular, esencialmente mujeres, por eso decimos trabajadoras de casa particular. Estamos en la línea con la presidenta justamente del gremio que las agrupa, la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadoras de Casa Particular, María Cotal. Señora Cotal, buenos días. Buenos días. Bueno, el dato que estamos comentando es el que se difundió ayer y dice relación con la pérdida de 100.000 trabajadoras de casa particular que se quedaron cesantes desde marzo a esta fecha debido a la pandemia, a que no pudieron trabajar. Cuéntenos, ¿cómo han vivido ustedes como gremio este golpe al empleo en este ámbito? Bueno, para nuestro sector esto ha sido un cataclismo, porque alrededor del 70% de las trabajadoras se quedan sin su puesto laboral y otras 30.000 y tantas con suspensión de contrato. Y estas trabajadoras, el único ingreso que tenían era lo que obtenían a través de su trabajo, valga la redundancia. Entonces la situación que ellas están viviendo son situaciones críticas, en donde se le vino encima el arriendo, la luz, el agua, el gas, todo, y están ahí, esperando que algo llegue a salvarlas. Señora Cotal, ¿en qué realidad se encuentran esas trabajadoras que perdieron la pega? Me refiero al siguiente punto, a que se da mucho en este rubro el abuso por parte de los empleadores y el no pago total de las cotizaciones de acuerdo al verdadero sueldo que ganan. A veces las mismas trabajadoras prefieren más líquido que más sueldo en el contrato y por lo tanto tener un mejor plan de salud con más cobertura. Eso se da en la realidad también, entonces hay un círculo vicioso. ¿Y en qué se traduce esto? En que la provisión que se hace del 4% para la indemnización, en una de esas es menor que el que debieron haber tenido. ¿Cómo analiza ese punto usted? Sí, correcto. Nosotras llevamos hace muchísimos años tratando de concientizar a nuestras compañeras trabajadoras que le exijan a su empleador que le coticen por el total de su sueldo. Yo creo que estas compañeras que aceptaban que le impusiesen por el mínimo en esta pasada, de esta tremenda catástrofe que estamos viviendo, yo creo que se van a cuestionar el no exigir sus derechos, porque la ley exige que las cotizaciones sean por el total del sueldo. O sea, las que despidieron probablemente tuvieron una indemnización menor que la que debieran haber tenido. Pero por supuesto, además del drama de perder el trabajo. Absolutamente. Nosotras, a diferencia de otros trabajadores, porque este 4.11 también se entiende que es por año de servicio, pues bien, nosotras solo tenemos 15 días por año. Y si es por el salario mínimo, o sea, anualmente, nuestras compañeras estarían obteniendo como alrededor de 145, 150 mil pesos por concepto de indemnización. Como tope máximo, o sea, si trabajaron 11 años. Exactamente, entonces la situación es tremenda. Y lamentablemente es el clamor de todo el país, me refiero yo como gremio trabajador de casa particular. Están clamando también por una solución, porque las medidas que ha tomado el gobierno para ir en socorro de los trabajadores no nos alcanza a nosotras. Te quisiera preguntarle, perdone que la interrumpa, solamente sí. Estamos conversando hasta ahora con la presidenta de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadoras de Casa Particular, María Cotal. Mire, es que ahí, ¿qué opina usted de lo que ha dicho la propia ministra del Trabajo, María José Saldívar, cuando ella señala que muchas trabajadoras de casa particular prefieren justamente que se les imponga por el mínimo para poder acceder a los beneficios del Estado, entre otras cosas, subsidio habitacional? Bueno, nosotros ya hemos tenido algunos encuentros con la ministra, incluso antes de que fuera ministra, cuando era subsecretaria de Previsión Social, por su punto de vista. En algún minuto en la Cámara, ella dijo textual que las trabajadoras de casa particular no querían contrato para hacer carga de sus maridos o obtener los beneficios municipales. Eso no es así. Si usted va a regiones, verá que la realidad es crudísima. Nuestras compañeras tienen que aceptar un salario por muy bajo del mínimo y sin sus garantías sociales, o sea, sin contrato y por ende
sin imposiciones, sin vacaciones, sin salud, etcétera. ¿Cuál es la Esa realidad? es la realidad. Sí, eso lo tengo súper claro y uno se da cuenta de las diferencias de salarios que existen entre regiones y región metropolitana. ¿Cuál es la realidad, María Cotal? ¿Cuál es la realidad de lo que gana una trabajadora de casa particular promedio en Santiago? Para hacer el distingo, digamos. ¿Cuánto es lo que se está pagando, más o menos? Y cuando usted me habla de este 70% de trabajadoras sin puesto laboral, también me gustaría saber de cuánta gente estamos hablando. Bueno, aquí en Santiago nosotros hemos sacado así un promedio aprox de 450.000 pesos líquidos, que es lo que se gana acá en Santiago, especialmente puertas adentro. Eso significa de todos los, es toda la semana, lunes a viernes. Lunes a viernes, las 4 semanitas o un poquito más que trae el mes a veces, se gana 4.50 promedio, porque hay compañeras que ganan un poquito más, lo que nosotros hemos recogido antes de la pandemia, antes que perdieran el trabajo también, ganaban un sueldo que es de 620 líquido, otras 400, hay una variable, no es que todas ganen lo mismo, por eso sacamos un sueldo promedio de 450. En regiones ahí está la vergüenza, porque hay compañeras que antes de la pandemia tenían que trabajar el mes completo aquí por 150.000 pesos, y nosotros no exageramos cuando decimos eso, es una realidad. Sí. Y sin contrato. Sin imposiciones, sin nada. Sin nada. Claro, ahí debe haber habido también una cantidad, ustedes tienen noción de cuánta gente en ese ámbito, en regiones sin protección, perdió el trabajo porque ahí ni siquiera regía el 4,11% para la indemnización. O sea, se fueron sin nada. Sin nada. Bueno, nosotros tenemos un estimado que es muy simple, que este trabajo se hizo hace muchos años atrás y lo vamos repitiendo cada cierto tiempo. Y nuestros cálculos son los siguientes. Por cada trabajadora que trabaja en la formalidad, hay 2 o 3 en la informalidad. Porque para poder llegar a una cifra exacta de cuántas trabajan en la informalidad es muy difícil. ¿Dónde las encontramos? ¿Cómo las abordamos? Es mucho más sencillo, evidentemente, perseguir el contrato, pero si no hay contrato, ¿cómo sabemos? Sí, eso es lo terrible de la informalidad, que son datos oscuros, además, cifras negras muchas veces. Exacto. Señora Cotal, por último, ustedes en esta pandemia ven qué horizonte, porque ayer aquí comentábamos, en una de esas muchas cosas van a cambiar en la vida del futuro y muchas familias o muchos hogares se van a dar cuenta de cuánta necesidad tenían o no de tener una trabajadora en la casa o tenerla con qué tipo de jornada. ¿Ven ustedes que pueda cambiar esto a futuro y que haya menos demanda por el trabajo de ustedes? Bueno, como nada es para siempre, esta pandemia la vamos a superar como hemos superado tantos otros obstáculos como país, como sociedad. Algún día va a volver toda la normalidad. Antes de la pandemia, a nosotros se nos declaraba el pilar de la familia, éramos las custodias de lo más sagrado que tiene nuestra sociedad, que es la familia, por los hijos de estos empleadores, en la mayoría de los casos. Éramos muy bien valoradas en la palabra, pero cuando llegó la pandemia, nos cayó encima, muchas compañeras que llevan muchísimos años trabajando fueron despedidas vía telefónica o mensaje WhatsApp. Pero nosotras creemos que cuando todo vuelva a la normalidad, también nosotras vamos a cambiar. Vamos a exigir lo que por derecho nos corresponde, que es lo pactado en el convenio 189, que le exige, como Chile lo ratificó, la OIT exige a los estados que han ratificado este convenio que se capacite, se profesionalice y se jerarquice el gremio de las trabajadoras de casa particular para más o menos estar a la altura de los países desarrollados, en donde las trabajadoras van a hacer algo específico a un hogar y que no es barato. Claro, y se paga por hora normalmente en esos países. Exactamente, entonces, claro que va a haber un antes y un después en todo sentido, tanto para los empleadores, que van a entender que sí, nosotras les hacemos falta, pero también entendemos que por esta pandemia hay que tomar precauciones. Pero lamentablemente en este caso fuimos las trabajadoras de casa particular las más golpeadas y las que más perdimos en esta. Y nosotros queremos adherirnos al clamor popular, la posibilidad de retirar de nuestros fondos previsionales, que no es lo correcto, pero cuando hay hambre hay que buscar soluciones. Bien, pues queremos agradecer a María Cotal, presidenta de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadoras de Casa Particular, por conversar con ADN hoy. Muchas gracias. Ya, muchas gracias a ustedes. Bueno.